¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos. Vamos a iniciar con el video que tiene como título El cambio social según Max Weber y Emily Durkheim. El objetivo entonces de esta presentación es explicar las características principales del concepto de cambio social en ambos autores. Además buscamos identificar la influencia social que tienen que tienen estos dos planteamientos. Dicho lo anterior, entonces es momento de iniciar. Bueno, vamos a iniciar con el caso de Max Weber. Lo que va a hacer Max Weber es partir del análisis marxista en cuanto al tema de cambio social, pero buscará actualizar y tener nuevos planteamientos porque para él se debe considerar que existe ya, recordemos que el contexto de estos autores es la revolución industrial, para él ya existe una sociedad mucho más desarrollada, ¿no? Una sociedad industrial más desarrollada. Rechaza entonces la idea de que los individuos se ubican de acuerdo a su posición en relación a los medios de producción. Para este autor, entonces, Max Weber considera que los cambios sociales se van a llevar a cabo en tanto al análisis de la sociedad, pero no enfocado solamente a la posición que ocupan las personas en el sistema económico o en su posición en relación a los medios de producción. Para Max Weber, además de este punto, se deben considerar otros elementos más que tienen que ver, por supuesto, con la racionalidad, por ejemplo, el avance tecnológico, hasta incluso la forma en que la religión ha influido en las personas para que se pueda llevar a cabo un cambio social. Bueno, para ver entonces las ideas, los valores o los principios religiosos van a influir poderosamente en el cambio social. Y así las ideologías van a ser un elemento que va a sumar, en este caso, Max Weber. Las ideologías, por supuesto, en algunas sociedades van a ser impuestas y entonces estas ideologías son las que van a permitir o tal vez negar la posibilidad de un cambio social. Los valores prevalecientes también será otro de los factores a considerar y, por supuesto, los principios religiosos. Estos tres elementos para Max Weber influyen poderosamente, además de lo económico, por supuesto, para que se puedan ejecutar o llevar a cabo los cambios sociales. Bueno, el desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de la burocracia son las tres fuerzas principales del proceso de racionalización de nuestro mundo moderno. Nadie mejor que Max Weber para entender y explicar el cambio de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. Y entonces bajo estos principios, bajo estos conceptos, Weber va a explicar lo que es el cambio social, sobre todo enfocado al tema de la racionalidad, el uso de la razón para el desarrollo científico y tecnológico. Le suma también la importancia que tienen los procesos que van a llevar que se van a llevar a través de la burocracia. Y entonces la racionalización del mundo, dicho de manera sencilla, será la manera en la que se van a provocar los cambios sociales. Entre más se racionalizan los procesos que tienen que ver con el uso de la tecnología o con la cuestión relacionada a la ciencia, pues entonces se llevarán a cabo con ese mismo ritmo los cambios sociales. Y bueno, las ideas y valores racionales van a calcular, por ejemplo, los costes y beneficios para tomar decisiones. Y entonces, en cuanto más se racionalizan todas estas decisiones en cuanto a lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer, entonces así se van a tener más presentes la situación relacionada a la racionalización. La racionalización de nuestras vidas, entonces, dicho de otro modo, será la forma en que plantea los cambios sociales por medio de esta situación. Max Weber entonces nos explica los cambios sociales. Y bueno, faltaría notar lo relacionado al punto que tiene que ver con los principios religiosos y su influencia en los ideales y significados sociales en la conformación de una cierta mentalidad y conductas que no favorecen el cambio social. La religión también será otra forma de entender el comportamiento de las sociedades. Los principios de cada una de las religiones, sea cual sea,
van a tener una influencia importante en las ideas y simbolismos sociales. Y estos van a conformar una cierta mentalidad que de cierta forma pueden provocar o también pueden de alguna manera motivar a que no existan los cambios sociales. Y bueno, pasaríamos al siguiente autor, que sería el caso de Émile Durkheim. Émile Durkheim, que es un sociólogo francés, explica los cambios sociales a través de un concepto que se conoce como el hecho social. Los hechos sociales, para explicarlos de forma sencilla, son las maneras de obrar, sentir y vivir que son exteriores al individuo. Estos van a ejercer un poder coercitivo sobre su conducta, orientándola en todo su desarrollo. Y así entonces elementos externos a nosotros, a las personas, son los que nos van a decir cómo hacer las cosas y también nos van a obligar incluso a tener ciertas conductas y nos van a decir los hechos sociales cómo se va a orientar nuestra forma de ser durante toda nuestra existencia. Y entonces los cambios sociales, para decirlo de forma sencilla, Émile Durkheim los explica a través del concepto de hecho social. Y entonces podríamos seguir explicando qué es un hecho social. Son los caracteres sociales que moldean a los sujetos y les predisponen a comportarse y pensar de una determinada manera. En concreto, en función de los elementos culturales que el sujeto haya interiorizado a lo largo de su proceso de socialización. Cuando convivimos con otras personas, iniciamos este proceso de socialización. Este proceso de socialización nos va a lograr, ¿no? Y nos va a llevar a interiorizar las ideas que tenemos que adoptar como positivas o las ideas que tenemos que adoptar como si fueran cuestiones negativas. Y entonces, en este caso, los caracteres de las situaciones que nos van a moldear nuestra identidad son los que de cierta manera nos van a provocar que estemos dispuestos o estemos de alguna manera negando la presencia de los cambios sociales. Y así entonces, entre más interiorizamos las normas sociales, los hechos sociales, pues más estamos esclavizados a que será la misma sociedad la que decida si se llevan a cabo o no los cambios sociales. Bueno, existen, según Durkheim, tipos de cambios sociales. Aquí los tenemos agrupados en tres. El primer tipo es el cambio social exterior, que es el hecho social que viene desde fuera del individuo. Va a actuar por tradición, repetición o incluso por costumbre, ¿sale? Y entonces son hechos sociales que nos hacen que tengamos ciertas conductas dirigidas sobre todo por las costumbres o las tradiciones. También existe el cambio social de tipo coercitivo, que es el hecho social que ejerce cierta coerción, obligación, es decir, que tiene peso sobre el individuo. Por ejemplo, pensemos en cuestiones que tienen que ver tal vez hasta incluso con nuestra forma de lavarnos los dientes o incluso la forma en que nos bañamos. Así, cuestiones higiénicas podrían ser hechos sociales coercitivos porque pues en realidad estamos obligados a que entremos en esta dinámica que nos obliga a la sociedad a que la ejecutemos igual que ellos. Y bueno, por último tenemos el tipo de cambio social que tiene que ver con el hecho social colectivo, que es parte de la cultura de la sociedad y se va a diferenciar de toda forma individual. Y entonces el colectivo son estas normas sociales que nos hacen decir salud cuando alguien estornuda, por poner un ejemplo. Hecho social sería el momento en que se estornuda y nosotros de forma inconsciente, un hecho social colectivo, estamos diciendo salud, tal vez sin tener esta conciencia, ¿no?, de estar pidiendo la salud del otro a través del estornudo. Y bueno, un ejemplo que podría ayudar a entender qué es un hecho social es este ejemplo del aplauso después de una representación teatral o alguna representación artística. Cada espectador sabemos en qué momento empezar a aplaudir y en qué caso debe uno hacerlo. Si se dan cuenta, imaginen el momento cuando estamos frente a algún evento artístico
pues sabemos nosotros que hay un momento exacto en el que todos al unísono estamos aplaudiendo. Y entonces incluso pues sabemos en qué momento debemos hacerlo y en qué momento no lo tenemos que hacer, que no es válido aplaudir en ese momento, y también las consecuencias de no aplaudir, porque habrá personas que aplaudan por esta situación del pudor o de la vergüenza de que alguien se dé cuenta de que no estamos aplaudiendo. Y entonces en este momento estamos mostrando la forma en que estamos aculturados, la forma en que estamos sometidos a estos designios de la sociedad, porque la sociedad nos ha de alguna manera enseñado, ¿no?, a través del proceso de socialización, cuál es el momento correcto y exacto para aplaudir. Y entonces así, cuando tenemos este evento de estar frente a algún evento artístico, el momento exacto de aplaudir se vuelve una forma de entender cómo se presenta los hechos sociales y la forma en que nos aculturan o nos obligan a tener ciertos comportamientos. Y bueno, vamos a hacer ya un cierre. Los cambios sociales entonces, en el caso de Max Weber, pues tienen que ver más con un desarrollo personal más que social. Y entonces para Weber prácticamente es entender que los cambios sociales van a presentarse primero en el individuo para que después se presenten a través de todo el colectivo o de toda la sociedad. Y entonces la sociedad tiene que provocar el desarrollo personal de las personas, valga la redundancia. Y entonces, en el caso de Emily Durkheim, considera que los hechos sociales obligan a las personas a vivir de manera que los cambios sociales sean complejos de proponer, porque si nosotros queremos, siguiendo el tema del ejemplo del aplauso, si queremos aplaudir en otro momento, pues vamos a estar prácticamente impedidos. De esta manera, entonces, no es tan fácil llevar a cabo un cambio social, porque pareciera que el que decide es todos de forma colectiva cuando se llevan a cabo los cambios sociales. Y bueno, con esto le damos cierre a esta presentación. Agradecemos muchísimo su atención, por supuesto, y vamos a dejar esta pregunta abierta por si alguien nos hace el favor de participar de forma activa en los videos que estamos publicando en el canal. ¿En qué hecho social has tenido la misma sensación como el ejemplo del aplauso? Piensa y cuál es uno de los, ¿no?, un ejemplo de hecho social donde tengas esta sensación que se tiene cuando estamos mirando, observando algún evento artístico. Nos encantaría leer tu comentario, por favor, y estamos súper atentos a lo que ustedes nos digan. Que tengan excelente día, excelente tarde, excelente noche.